Lo comentaba en el comienzo de la jornada el químico Daniel Vázquez de INIA, el comité organizador, la gente que ha estado trabajando en esta jornada de cultivos de invierno, buscó a los principales referentes del país y cuando no los encontró aquí en el país, fue al exterior a encontrar gente para hablar de distintos temas. Y ahora nos vamos a ir a la República Argentina. Vamos a estar en contacto a continuación con la ingeniera agrónoma Débora Rondanini, que es integrante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, para conversar sobre llenado de granos, humedad y cosecha en brasicas. Vamos a recibirla ya a Débora en el marco de lo que es esta jornada de cultivos de invierno. Bueno, aquí estamos entonces para hablar de llenado de granos, humedad y cosecha de brásicas con las experiencias que tenemos en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y a modo de introducción, algo que ya se ha dicho en estas jornadas, que la colza es la tercera oleaginosa mundial, que se adapta a diferentes ambientes. Aquí vemos las zonas cultivadas en negro, las más intensas, en gris, las que están en desarrollo. Se adapta a diferentes ambientes y largos de ciclo, gracias a su gran plasticidad. En sistemas intensivos es una alternativa al trigo y a la cebada, es casi la única alternativa invernal, y permite adelantar la siembra del cultivo estival respecto al trigo, ya que se cosecha antes, en general su ciclo termina antes que el trigo, e incluso antes que la cebada, pudiendo entonces ingresar más temprano con el cultivo de segunda. Y además en nuestra región se está dando impulso también a otras brásicas para uso industrial, por ejemplo, la brásica carinata, la mostaza etíope, entre otras. Si nos centramos en el periodo post-floración, en las brásicas, aquí tenemos el ciclo de cultivo, tenemos todo el ciclo del cultivo, y nos centramos en la última parte del ciclo, que es el llenado de los granos, vemos que incluye parte del periodo crítico, que está ubicado entre los 100 y 500 grados día desde inicio de la floración, y durante gran parte entonces del llenado de granos es parte del periodo crítico, porque todavía se están fijando el número de granos, especialmente de las ramas florales, y se está iniciando, ¿sí?, el desarrollo de los granos, con lo cual eso también va a influir sobre el peso de los granos. Las brásicas tienen en general superposición de etapas fenológicas, un periodo crítico extenso, una ramificación floral que es denso dependiente. Cuando cultivamos a bajas densidades hay más ramas florales, y esas ramas florales tienen distinta jerarquía y retraso. Hay un llenado y maduración desparejo debido a esta floración escalonada, y si bien el mejoramiento ha tratado de mejorar esto, de reducirlo, hay dehiscencia de granos que es genotipo dependiente, ¿sí? En otras brásicas es menos importante, en colza aún persisten, aunque el mejoramiento está haciendo su trabajo de ofrecernos genotipos cada vez con menos dehiscencia. Si miramos en este gráfico la acumulación de biomasa a lo largo del tiempo, del ciclo de cultivo, aquí tenemos los días desde elongación del tallo, desde que dejó de ser roseta, vemos cómo las hojas, que eran una parte importante en esta parte del ciclo, luego van a ir ceneciendo, los tallos van a ser cada vez más importantes, la biomasa particionada al tallo es más importante. Luego, muy importante también es la biomasa que se deposita en las paredes de las silicuas, o sea, en las vainas. Y finalmente, el último componente que está creciendo es el tamaño. Y entonces observamos en este patrón, ¿sí?, que el llenado de los granos es un evento dentro del periodo de llenado de granos. Hay una gran parte donde está creciendo las silicuas, las paredes de las silicuas, y finalmente los granos, ¿sí?, están creciendo en una porción muy pequeña del ciclo total y hacia el final. Aquí tenemos, solo para recordar, ¿no?, la apertura de las flores como momento de iniciación floral en el racimo principal, pero también tenemos flores
Las primeras que se abren son en la base del racimo principal y van ascendiendo en forma acrópeta, y luego también tenemos las ramas florales. Aquí están ejemplificadas la rama floral 1, la 2, la 3, todas estas son ramas primarias, y también podemos tener ramas de ramas, ¿no? O sea, ramas secundarias y ramas terciarias, especialmente en el caso de cultivos a baja densidad. Continuando con este repaso del llenado de granos, también podemos observar cómo se acumula la materia seca en la vaina, ¿sí? En función de los días desde antesis, de los días desde floración. Y aquí vemos de nuevo la importancia de las paredes de las silicuas. Luego se va depositando la proteína y los carbohidratos, y finalmente el componente más tardío, que empieza más tarde a depositarse, ¿sí? Lo hace con alta tasa, pero lo hace más tarde en el desarrollo del grano, es el aceite, ¿sí? Y aquí tenemos graficado también el largo de las silicuas. Fíjense que muy rápidamente este tejido materno, que son las silicuas, son lo primero que crece, y luego crecen los granos y se acumulan las reservas en el interior de los granos. A medida que este desarrollo va transcurriendo, tenemos cambios en el color de las silicuas, como vemos aquí arriba en la foto, ¿sí? De color verde, ¿sí? Verde firme, primero verde acuoso, luego verde firme, luego el moteado, el cambio de color, la semilla coloreada, y luego finalmente la semilla con su color final. Y vemos, si hacemos un esquema de esta silicua, podemos ver la pared de la silicua, ¿sí? Y si la cortáramos acá esta silicua y la miráramos, hiciéramos un corte transversal y la observáramos, podríamos ver las semillas en el interior, este falso septum o replum, esta división, este tejido placentario que alimenta las semillas, y las paredes de la silicua. ¿Y por qué pongo énfasis en esta estructura en particular? Porque la dehiscencia está asociada a las suturas que tienen estos tejidos. Entonces podemos observar aquí, en un genotipo que es resistente a la dehiscencia, ¿sí? Que resiste la dehiscencia a medida que estos tejidos se van secando, vemos que hay capas lignificadas, ¿sí? Y esta capa de separación que se mantiene unida, ¿sí? En sus dos extremos durante todo el secado. En cambio, un genotipo susceptible a la dehiscencia tiene capas de lignificación más gruesas, que al secarse lo que van a hacer estas capas lignificadas es torsionar y abrir las silicuas en la parte donde no hay depósito donde no hay depósito de lignina. Y entonces vemos que la estructura de la vaina, ¿sí? Está asociada y en la forma en que se seca, está asociada a la dehiscencia, que es un gran problema durante el secado hacia el final del llenado y el secado de los granos. Continuando con la idea de cuándo alcanza la madurez fisiológica el cultivo, hace ya muchos años el Canola Council, el Consejo de Canola de Canadá, emitió estas gacetillas de extensión en donde podíamos observar el racimo floral principal y los colores que toman las semillas en distintos tercios. Si dividimos este racimo floral principal en tercios, vemos que las flores basales, que fueron las primeras que se formaron, ya tienen color oscuro, mientras que el tercio medio está tomando color, están virando de color las semillas, mientras que en la parte más apical las semillas más jóvenes están todavía de color verde, pero verde firme, no verde acuoso. Y entonces, cuando tenemos más o menos este aspecto, decimos que el 60% del racimo principal cambió de color, ¿sí? Esta es la sigla con la que los canadienses lo identifican. Podemos decir que esto es un indicador visual aproximado de cuándo llegamos a madurez fisiológica. La madurez fisiológica en el cultivo lo alcanzamos cuando todas las semillas han cesado el crecimiento, ¿sí? Y ya no acumulan más materia seca. Para eso, para determinar fehacientemente el momento de madurez fisiológica, deberíamos pesar, hacer el peso seco de las semillas a lo largo del tiempo y verificar en qué momento se alcanzó la constancia de peso, ¿sí? Como eso suele ser muy tedioso, usamos indicadores visuales asociados a estos cambios en la humedad.
El Canola Council nos exhorta a mirar especialmente el racimo floral principal. Pero en nuestros sistemas cultivados aprendimos que también es importante mirar las ramas. Y aquí tenemos un gráfico en el que se grafica el rendimiento de las ramas en función del rendimiento del racimo principal, o sea, la relación de ellos dos, ¿sí?, en función de la densidad de plantas, el número de plantas por metro cuadrado. Una relación de 1 significa que tanto las ramas como el racimo floral principal aportan la misma cantidad de rendimiento, ¿sí? Mientras que un valor de 2 indica que las ramas aportan el doble del rendimiento que el racimo, ¿sí?, principal, o sea que aportan 2/3 del rendimiento total. Y si vemos aquí, para las densidades que usualmente utilizamos en nuestros sistemas de la región pampeana y en Uruguay, vemos que a densidades de entre 50 y 80 plantas por metro cuadrado, que es lo usual que estamos usando actualmente, el rendimiento, ¿sí?, es aportado en un 66% por las ramas, o sea, esta relación es de 1,5, ¿no? O sea, 1,5 veces aportan las ramas por cada parte que aporta el racimo principal. O sea que no es despreciable mirar también qué le ocurre a las ramas, ¿sí?, en estos sistemas en donde no utilizamos tan altas densidades como se utilizan en otros sistemas. Además de los indicadores visuales, en otros cultivos existen valores de humedad del grano, humedad de las semillas, asociados a madurez fisiológica, que se han determinado hace varias décadas. Y esto proviene de la relación que existe entre la acumulación del peso seco de los granos, ¿sí?, y este momento que definiríamos como madurez fisiológica, y la dinámica de humedad descendente, ¿sí?, que tienen los granos también a lo largo del tiempo desde floración, durante el llenado de los granos. Si relacionamos la dinámica de peso seco con la dinámica de humedad, podemos graficar entonces el peso seco en función de la humedad. Y encontramos este tipo de curvas, en donde, de nuevo, la constancia de peso seco, el punto a partir del cual el peso seco ya no aumenta, nos está indicando la madurez fisiológica. Pero en vez de marcarla en función del tiempo, desde floración, lo vamos a marcar en un valor de humedad. Y eso ha sido establecido para varios cultivos de granos, y aquí tenemos los cultivos, las humedades y las citas, las referencias. Podemos recordar en trigo la madurez fisiológica se alcanza con una humedad de grano de 35 a 39%, en cebada de 48%, en maíz entre el 35 y 37%, en soja son muchos más altos, las leguminosas, los valores a madurez fisiológica, 60%, en girasol 38 a 40%, 38 en aceitero, 40 en confitero, y vemos que hay valores entonces propios para cada cultivo. Y en todos estos casos es importante remarcar que son cultivos sin estreses terminales severos, ¿no? O sea, nada que haya cortado anticipadamente el llenado, sino cultivos creciendo en forma normal. En colza no teníamos estos valores, no sabíamos qué humedad de grano tienen a madurez fisiológica los cultivares, tampoco sabíamos qué humedad de silicua entera, ¿sí?, se corresponde con la madurez fisiológica, y los antecedentes que habían, que eran pocos, decían que era entre 20 y 43%, ¿sí? Era un amplio rango, ¿sí? Y estaba acotado a la cantidad de genotipos y el manejo agronómico, y además no discriminaba posiciones florales, ¿no? Y entonces lo que realizamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires fue generar con dos genotipos, empezamos a utilizar dos genotipos, Lynx y Monty. Estos genotipos los cultivamos a dos densidades bien contrastantes, 60 plantas por metro cuadrado, una densidad normal, y 15 plantas por metro cuadrado, una densidad muy baja, como ven acá. Y estos genotipos entonces fueron sembrados y fueron identificados distintas posiciones en las silicuas, ¿sí?
Del racimo floral principal identificamos las silicuas 10-14, que es el paso intermedio entre el tercio inferior y el tercio superior, ¿sí? Es esa zona, y luego identificamos la rama floral 2 y la rama floral 4, ¿no? Entonces, de esas posiciones, en el racimo principal, la rama 2 y la rama 4, tomamos granitos, como vemos acá, silicuas enteras y los granitos, y le hicimos peso fresco y luego peso seco para calcular el porcentaje de humedad a lo largo de todo el llenado de los granos. Con esos datos pudimos realizar estos gráficos, que son el peso seco de las semillas en función de los días desde floración y la humedad de los granos en función de los días desde floración. O sea, las dinámicas de humedad para el racimo principal, la rama floral 2, la rama floral 4. Por supuesto, hay un desfasaje en el inicio del crecimiento de los granos en las ramas respecto al racimo principal, y vemos las curvas de humedad, que también, ¿sí?, tienen un desfasaje, y todas tienen más o menos la misma forma. Tanto en el genotipo Monti, a 15 plantas por metro cuadrado o a 60, como Lynx, a 15 plantas por metro cuadrado y 60. En estos ensayos, la madurez fisiológica se alcanzó alrededor de los 40-50 días desde el inicio de floración, y si miramos qué humedad correspondía a los 40-50 días desde floración, vemos que estaba alrededor de 40-50% de humedad, ¿sí?, el valor de humedad de los granos. Relacionando, como les mostré al principio, la dinámica de peso seco con la dinámica de humedad, haciendo uno en función del otro, podemos obtener el modelo de humedad de grano a madurez fisiológica para colza primaveral, donde aquí tenemos los valores de peso seco de semilla relativizados, ¿sí? 100% es el peso final que alcanzó cada uno de los granos de cada una de las posiciones, los relativizamos para poder graficarlos todos juntos, en función de la concentración de humedad de la semilla, la humedad de la semilla. Fíjense que está puesta en forma inversa, ¿no? 100% de humedad acá y 0% de humedad acá, que es como va creciendo el grano, ¿no?, desde más humedad a menos humedad. Y podemos ajustar estas funciones, ¿sí?, lineales con punto de quiebre, en donde este punto de quiebre fue 46,3%, o sea, es el valor de humedad del grano, ¿sí?, que corresponde a la madurez fisiológica, ¿sí?, cuando ya el grano no crece más. El R cuadrado fue alto, de 0,90, y teníamos 441 datos, de un modelo bastante robusto, ¿sí? Y entonces pudimos determinar, así como para trigo decíamos entre 35 y 39% de humedad, para girasol entre 38 y 40% de humedad, ocurre la madurez fisiológica, ahora pudimos determinar que para colza es 46% de humedad a madurez fisiológica. Y eso representaba un avance. Ahora, todo modelo que se precie de serlo debe ser validado, ¿no?, con datos independientes, saber qué tal funciona cuando le ponemos otro set de datos. Y entonces utilizamos datos de otros experimentos realizados en la Facultad de Agronomía de la UBA con genotipos comerciales, BioAurio 2486, Jaiola 830, Solar, CR, Jaiola 61, vean que hay de distinto largo de ciclo, ¿sí?, estos ensayos eran en distintos años, con distintas fechas de siembra, y podemos observar que cuando realizamos este modelo de peso seco en función de la concentración, la humedad de los granos, 45% fue lo que indicó el modelo, ¿sí?, muy cerca del 46,3% que habíamos obtenido con la formulación del modelo. Y para desafiar todavía aún más el modelo, utilizamos datos de la bibliografía, que es la figura que está sobre la derecha, datos de la bibliografía donde tenemos genotipos invernales, primaverales, tenemos distintos ambientes en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, y distintas posiciones, ¿no? Algunos utilizaban solo algunas ramas, otros utilizaban solo los 5 silicuas basales del racimo principal, otros usaban la planta entera, ¿no? Y sin embargo, a pesar de toda esa variabilidad, vemos que se ajustan a la forma del modelo, ¿sí?, y indican que la humedad a madurez fisiológica es de 41%, ¿no?, con un R cuadrado un poco más bajo y menos cantidad de datos, ¿sí? Pero vemos que es consistente este valor, ¿sí?,
de alrededor de 46-45% de humedad a madurez fisiológica, ¿sí? Y también fue confirmado por Lucía Camelo del equipo de investigación y desarrollo de ERRO. También utilizó en Uruguay en el año 2020 Jayola 433 a 60 plantas por metro cuadrado en experimentos a campo, ¿no? O sea, colza a campo, y también verificó que estos valores de 45-46% de humedad se condicen con el momento de madurez fisiológica. Ahora, analizar la humedad de los granos es muy tedioso, especialmente en colza, que son granos tan pequeños y que en las primeras etapas apenas uno los toca son como bolsitas de agua y se rompen fácilmente, y estar pelando muchas silicuas para lograr una cantidad de granos suficiente para que la medición y el pesado sea adecuado es bastante tedioso. Entonces, también analizamos cómo variaba la humedad de la silicua entera, ¿sí? Además de la de los granos. Y encontramos estos patrones. Tenemos la concentración de humedad de toda la silicua, le decimos pod en inglés, ¿no? de toda la vaina, en función de los días desde floración. Los mismos genotipos MON y LINX, con las mismas densidades y las mismas posiciones que veníamos analizando. Y podemos observar un patrón de altísima humedad de la silicua durante todo el llenado, durante casi todo el llenado, la humedad de las silicuas es muy alto, es arriba del 70%, y en estos momentos, ¿sí?, a los 55, 60 días desde floración, los genotipos tuvieron una abrupta caída de la humedad de las silicuas, ¿sí? Y esa abrupta caída de la humedad de las silicuas también coincidió con el comienzo de la dehiscencia de las silicuas del racimo principal, tanto en Lynx como en Monti. Cuando este mismo gráfico lo ordenamos en función de los días a madurez fisiológica, o sea, ya habíamos determinado cuándo era madurez fisiológica para cada posición, ¿sí?, y para cada genotipo. Y entonces los pudimos ordenar en función de esos días a madurez fisiológica. Vemos que las dos curvas, tanto la de Monti como la de Lynx, se acercan más. Vemos el momento de madurez fisiológica y vemos que la humedad a madurez fisiológica coincidió con un valor de 65 a 75% de humedad de la silicua entera, ¿sí? Y luego de ese valor, ¿sí?, de alrededor de 70% de humedad de la silicua, la humedad de la silicua cae abruptamente. Luego de madurez fisiológica, fíjense que en pocos días, en una semana, ¿sí?, cae abruptamente el valor de humedad. Entonces, esto nos permite concluir que la humedad de silicua a madurez fisiológica, ¿sí?, es de 65 a 75% de humedad. O sea, podríamos decir alrededor de 70% de humedad. Si asociamos la humedad de la silicua y la humedad del grano, o sea, cómo se van secando los dos componentes, ¿no?, la silicua entera que contiene a los granos, ¿no?, y los granos solitos, tenemos este tipo de gráficos, fíjense esta gráfica, y vemos que para 46% de humedad de grano, que correspondía a madurez fisiológica, de nuevo observamos que 70% de humedad de las silicuas, cerca de 70% de humedad de las silicuas, es un indicador de que el grano llegó a madurez fisiológica. Y luego de eso, la humedad de ambos, ¿sí?, disminuye, pero especialmente disminuye muy fuerte la humedad de la silicua. Un patrón muy similar observamos el año pasado cuando estuvimos estudiando la deposición de biomasa, la partición de biomasa y el secado de mostaza etíope, ¿no?, de Brassica carinata. Y aquí tenemos un gráfico en donde tenemos la humedad del racimo en función de los días desde floración, desde inicio de floración, y tenemos, esta es la humedad de todos los racimos disponibles, ¿sí? Y aquí tenemos en las fotos, van a observar el racimo principal y las ramas, ¿sí? En cada una de estas fechas, que están señaladas aquí, tenemos como la fotito de cómo se veían, ¿sí?, las silicuas en esos momentos. Fíjense que a partir de noviembre comenzó el secado, ¿sí?, y fue muy rápido. Ahora les muestro en otra diapositiva. Y entonces observamos un patrón muy similar al que observábamos en las silicuas de colza, ¿no?
la humedad de la silicua se mantiene muy elevada durante todo el llenado de los granos, y recién después de madurez fisiológica cae abruptamente. Y aquí tenemos una diapositiva que nos muestra, ¿sí? Esto fue el 18 de noviembre, a los 131 días desde la emergencia, ¿sí? Vemos, o 53 o 55 días desde floración, vemos el aspecto de las silicuas, ¿sí? Y fíjense, el 26 de noviembre, solo 2 semanas más tarde, ya estaba completamente seco, ¿sí? todo el canopeo, ¿sí? Las silicuas tanto del racimo principal como de las ramas ya se encontraban secos. Este secado rápido, que veíamos tanto en colza como en carinata, no es tan problemático en carinata porque tiene casi nula dehiscencia, ¿no? Tiene unas silicuas con paredes mucho más gruesas y unas suturas mucho más firmes, y entonces no tienen dehiscencia. Bien, volviendo a colza, nos interesaba también analizar qué pasa a nivel de cultivo, cuando consideramos el total de la población de plantas de todo el cultivo. Entendiendo que no todas florecen el mismo día, ¿sí? O sea que hay una dispersión entre plantas en el inicio de floración, y para simular esto lo tomamos a los 14 días, tomamos 14 días de dispersión entre las primeras plantas y las últimas que empiezan a florecer, tomado de la bibliografía. Y también consideramos la dispersión que hay entre las ramas, ¿sí? Entre el racimo principal y las ramas al inicio de floración, y eso lo tuvimos de las dinámicas de Monti y Links que les mostré unas diapositivas adelante. Además consideramos las densidades a 15 y 60 plantas por metro cuadrado, y consideramos que el número de granos que aportan al total de los granos es diferente cuando tenemos 15 plantas por metro cuadrado. El racimo floral principal aporta esta cantidad, mientras que a 60 el racimo floral principal y las ramas aportan diferente cantidad, ¿sí? A 60 casi la rama floral 4 no aporta nada, mientras que sí lo hace a baja densidad. Entonces, teniendo todos estos elementos en cuenta, nos pusimos a simular qué pasa a nivel de cultivo, ¿sí? Considerando toda la población de silicuas y toda la población de semillas. Y aquí les muestro lo que obtuvimos. Esto es el porcentaje, el peso relativo de las semillas, ¿sí? Está graficado acá. Y aquí está la humedad de las semillas, graficado aquí, a nivel de cultivo, considerando todas las posiciones, ¿sí? De todas las plantas, todas las posiciones de granos en todas las plantas, en esa dispersión. Y al asociar estas dos dinámicas, ¿sí? Obtenemos este modelo, el modelo de peso seco relativo a nivel de cultivo y la humedad, ¿sí? De los granos a nivel de cultivo, y podemos observar que a 46% de humedad, que era nuestra humedad que el modelo nos decía, 45-46% de humedad, era considerado madurez fisiológica, vemos que en ese momento se alcanzó el 90% del rendimiento total del cultivo, ¿sí? O sea, terminaron de crecer, ¿sí? O sea, alcanzaron la madurez fisiológica el 90% del total de las semillas, ¿sí? Ahora, si quisiéramos esperar al 100%, o sea, que alcance madurez fisiológica el último grano de la última rama, ¿sí? De la rama más basal, ¿sí? Ese último granito, ¿sí? De una posición muy distal, si esperáramos que él llegara a madurez fisiológica, entonces la humedad del cultivo total, entonces sí sería menor, ¿sí? Es alrededor de 21%, ¿sí? Pero fíjense que con 46%, 45% de humedad a madurez fisiológica, ¿sí? Tenemos el 90% del rendimiento, ¿sí? Ya realizado, ¿sí? El peso de los granos ya llegado a madurez fisiológica. Y si esperamos a este valor tan bajo, lo que va a empezar a ocurrir es que comienza a ocurrir la dehiscencia, ¿sí? En los genotipos que todavía no tienen un buen control de dehiscencia. Así que estas dinámicas fueron simuladas, ¿sí? Lo que hay que validarlas a campo, ¿no? Y entonces, como conclusiones y perspectivas de todo este recorrido muy breve que les fui dando sobre cómo se llenan los granos y cómo se secan esas silicuas y esos granos,
podemos observar en este gráfico, ¿sí?, la dinámica de peso seco y de humedad de los granos. ¿Sí? El peso seco aumenta y el momento donde llega a madurez fisiológica es acompañado por la dinámica de humedad de los granos, ¿sí?, y determinamos que 46% de humedad es el valor a madurez fisiológica, ¿sí? Y también aprendimos que la humedad de silicuas también tiene a lo largo del tiempo una dinámica particular, que es distinta de la de los granos, ¿sí?, y que con alrededor de 70% de humedad de la silicua se alcanza madurez fisiológica, y luego de ese valor de 70% de humedad vemos una abrupta caída, y ahí es donde comienza la dehiscencia de los granos. Y también observamos, a partir de los datos que hemos presentado, que desecar o hilerar con más de 46% de humedad, ¿sí?, o sea, desecar o hilerar con mucha humedad, cuando el cultivo está todavía muy húmedo, lo que va a generar es una penalización principalmente del porcentaje de aceite, ¿sí? Va a tener los granos menos peso y también va a penalizar especialmente el porcentaje de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite era el último componente en depositarse, entonces si cortamos anticipadamente el llenado, le vamos a estar afectando principalmente a este componente y no tanto a la proteína, ¿sí? Y como perspectivas o como tarea o como visión para las próximas campañas es validar a nivel de cultivo este 46% de humedad, ¿sí?, con el que se alcanzaría el 90% del rinde total del lote, e hilerar o desecar a partir de 45% de humedad de grano, evaluando ese compromiso entre dehiscencia y rinde restante, ¿sí? Bueno, y por último, me queda agradecerles, ¿sí?, y les dejo aquí mi correo electrónico y la red social del grupo de Ecofisiología de Cultivos en el cual trabajo junto al doctor Miralles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Débora. Vamos a contactarte ya vía Zoom para seguir conversando algo. Una de las preguntas que llega tiene que ver con la diferencia en lo que tiene que ver a la humedad entre un híbrido y una variedad. ¿Hay diferencias en lo que tiene que ver a la humedad? Bueno, en general no notamos grandes diferencias. Lo que sí se puede notar es más dispersión en la fenología, en las variedades. Mientras que los híbridos son en general más ordenaditos, más compacta su fenología, ¿no? Y entonces hay menos diferencia en la fecha en que empiezan a florecer, y hay menor variabilidad entonces en el tiempo a floración y en el tiempo en desfasaje entre el crecimiento de las distintas silicuas. Pero en términos generales no hay grandes diferencias entre una variedad y un híbrido. Uno esperaría que el híbrido fuera más concentrado en el tiempo su dinámica de humedad, mientras que en la variedad puede haber más dispersión entre posiciones. Pero básicamente el porcentaje de humedad a madurez fisiológica, este 45 a 46%, es idéntico, ya sea que sean granos de una variedad o de un híbrido.